Bueno, pues buenos días a todos y a todas en este lluvioso día de comienzo de otoño, que hoy llega el otoño y llega la poesía y llegan los encuentros también. En primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra presencia. Sé que un día entre semana por la mañana puede resultar más complejo poder participar o asistir a cualquier tipo de acto de la índole que sea, y por ello pues estoy doblemente agradecida. Creo además que el día de hoy era necesario, y sobre todo para rememorar a una persona y a un grandísimo poeta que nos ha construido sentimentalmente y poéticamente, y luego entonces también personalmente en nuestra vida, como es el grandísimo poeta Joan Margarit, que desgraciadamente nos dejó hace unos meses, en el mes de febrero, pero que ha dejado un legado y ha dejado una presencia y ha llegado un lugar para poder habitarlo, que creo que sí que permanecerá eternamente en nuestra memoria colectiva y en nuestra manera de construir y de percibir lo real y de percibir la vida. Este homenaje se organiza desde el Grupo de Investigación Poéticas de la Modernidad de la Universidad Complutense de Madrid, grupo al que yo pertenezco, y me he dado cuenta de que no me he presentado, así que soy Marta López Vilar, profesora del área de Filología Catalana de la Universidad Complutense de Madrid. También poeta, pero eso creo que ahora es secundario. Lo más importante es otra poesía, que es la poesía de Joan Margarit. Y vamos a realizar un acto de rememoración, de homenaje, de reconocimiento y de honestidad hacia ese grandísimo poeta que fue Margarit, y al que realmente fue una de las primeras voces que me acompañó en la poesía, y esto ya es algo personal, alejado del ámbito, digamos más académico. Lo descubrí con su libro Estació de França, Estación de Francia, una edición bilingüe que publicó la editorial Hyperion en el año 99, y sufrí ese deslumbramiento que se sufre, porque es un padecimiento agradable, pero padecimiento al fin y al cabo, ante las cosas que siempre quisimos decir, pero que nunca dijimos. Y ese libro logró nombrar lo que yo siempre deseé decir, pero que nunca supe o nunca pude. Y a través de ese recorrido desde Estació de França comencé a amar la lengua catalana, a amar la integridad, porque la obra de Margarit es peculiar. Él escribía porque nunca podía decirse que fuera una traducción, tanto en catalán como en castellano. Escribía en catalán y después reescribía y creaba una nueva realidad. Cada idioma tiene una realidad distinta, tiene una sentimentalidad distinta, y era capaz de recrear nuevos mundos desde la profundidad de las lenguas y del propio idioma, ¿no? Nunca podré olvidar y nunca le podré estar lo suficientemente agradecida de ese descubrimiento, de esa profundidad, de los detalles más pequeños, desde esa cotidianidad, desde esa ciudad, desde esa Barcelona, desde ese Tenerife, desde ese Madrid, de esos hoteles, esas estaciones, esos no lugares, cómo lograba crear mundos profundos. Creo que ahí radica la verdadera poesía y el sentido originario del decir y del crear. El homenaje de hoy intentamos que fuera muy completo, y es intentar captar todas las facetas de Joan Margarit como persona y como poeta. Él, además de poeta, fue profesor de arquitectura, que puede resultar extraño, pero realmente la poesía tiene mucho de arte arquitectónico como tal, de construcción y de deconstrucción también, de destrucción y de volver a recrear o de volver a crear. Y quisimos que estuvieran presentes no solamente las voces de los poetas, que además contaremos con poetas y amigos de Joan, sino también y sobre todo que el mayor peso del acto recayera en profesores, como él lo fue, a los que estoy profundamente agradecida, a los profesores que han podido generosamente asistir y que además nos facilitaron sus traducciones a las lenguas que ellos imparten y que también hablan de los poemas de Joan Margarit, pero sobre todo el peso quería que recayera en alumnos, en este caso son alumnos míos de lengua catalana, tanto de hace 2 años como del año pasado y como de este año, a los que le agradezco enormemente su gesto y su complicidad. La poesía es un lugar de estar en común, es un lugar de complicidad, es un lugar de mirada. Todo poeta, cuando escribe, comienza a dejar de ser él para comenzar a ser otro. Y en esa contemplación pues espero que nos encontremos hoy todos, y sobre todo recordando los poemas de Margarit, y en parte también para recordar cuando hace un par de años tuvimos la enorme suerte de poder homenajearlo en la Universidad Complutense,
con una exposición y además él con una lectura y una conversación que tuvimos en el Paraninfo de la Facultad de Filología, con un encuentro titulado Planos de una ciudad desconocida. Publicamos un libro con todas las traducciones y con poemas de Joan Margarit. Ese encuentro permanecerá siempre en la memoria. El título del encuentro de hoy es Un lugar donde deseo regresar, un lloc on vull tornar, y creo que ese lugar al que quería regresar, ese lugar que siempre permanece, me gustaría que fuera hoy. Así que de nuevo muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Así que no me voy a demorar más. Voy a leer y a comenzar el acto con el último poema realmente, que no sé si fue el último que escribió. A veces el orden que aparece en los libros de los poemas no coincide con el orden de escritura. Pero quería leer el poema Epílogo, lo leeré solamente en catalán, de su último libro, un libro póstumo titulado Animal de Bosc, publicado en la editorial Proa, que fue la editorial que publicaba sus textos, sus poemas en catalán. Este epílogo de este sobrecogedor libro, un libro que habla de la cercanía de la muerte, de la asunción del final, de que las cosas se terminan, pero que al fin y al cabo no es un canto desgarrado, sino que es un canto a la vida, es un canto a la felicidad y asumir que se ha tenido una vida plena a pesar de las pérdidas, a pesar de la enfermedad, a pesar de los afectos que parecen desvanecerse, pero que desde luego es un principio de vida. Todo termina, pero sin embargo todo permanece. Así que este epílogo de Joan Margarit, pues quería comenzar el acto con él. Epíleg. Ha arribat un moment que necessito imaginar el que no succeirà. Parlo d'aquesta força antiga, perillosa, que té clar cap a on va. I li és indiferent que sigui inútil. Faig un crit dirigit a mi mateix com una última oportunitat. Somriure a un lloc absurd, sense cap por de res i sense distingir veritat i mentida, però fer-ho amb la força que té la veritat, que no ha pretès mai res, mai ser, i que no és. Una força que molts hauran sentit, igual que un temporal contra les roques, i que jo ara porto dintre meu, com el mar encalmat dins una cova, des d'on se sent, llunyana, la tempesta. Un temps on vull tornar, quan la meva ombra d'infant torni, buscant la meva mà, quan arribi el moment tan conegut. Això és el més proper a una veritat i també el més llunyà d'una mentida que pot utilitzar la meva soledat. Así que después de este lugar al que se quiere regresar, que además este verso pertenece a este poema, un tiempo donde quiero volver, pues este tiempo que comience hoy para todos nosotros. Así que sin más dilación, ya sí que comenzamos. Quería abrir el acto con Juan Miguel Rivera, una persona que le debo mucho por mi amor por la lengua y por la literatura catalana. Él fue profesor honorífico de Filología Catalana de la Universidad Complutense de Madrid, y quería que él pues abriera también el acto y estará aquí conmigo, y te estoy muy agradecida de que me acompañes después de tanto tiempo en este lugar de reconocimiento para Joan. Muchas gracias, Juan. Bon dia, buenos días, i plujosos, una miqueta plujosos, una miqueta tardurencs, otoñales. El calendario y la meteorología esta vez casan perfectamente, y ya sé que el decirlo es no sé si más o menos que simple, pero la Feria del Libro, aunque baile en el calendario por las circunstancias que sea, se merece su particular brindis con la lluvia. Gracias. Yo, en la situación en la que vivo y la edad y todo está esto fenomenal, porque es lo que es, he aprendido a decir, sin que parezca que con eso hay un punto de jactancia, que el agradecimiento es compartido. El dar las gracias tiene que ser mutuo. Tú has hablado, Marta, de la poesía como punto de encuentro. Yo creo que el agradecimiento y el respeto entre las personas por los que unos hemos hecho y otros estáis haciendo, pues tiene que ser un punto
confluencia y a repartir. Gracias por el acto, por el día, por la asistencia, por la comparecencia. Y de entrada, muy brevemente, si luego consideráis que es oportuno que añadamos algo, por mi parte, digamos, dos poemas breves, muy breves, uno más que el otro, bastante breves, del poeta homenajeado o del poeta que hoy está con nosotros. El primero era un dibuix. Era un dibuix en un paper tan fi que se l'endugué al vent. De la finestra més alta fins ben lluny, carrers, la mà, el temps que mai no recuperaré. L'he buscat per les platges a l'hivern, quan fa més llàstima un dibuix perdut. He seguit els camins de tots els vents. Era el dibuix a llapis d'una noia. Com l'he buscat, Senyor? Solo Dios sabe cómo lo he buscado. Era un dibujo en un papel tan fino que se lo llevó o lo arrastró el viento. De la ventana más alta hasta lo más lejano o lo más distante, calles, el mar, el tiempo que ya nunca más recuperaré. Lo he buscado por las playas durante el invierno, cuando más lástima puede dar un dibujo perdido. He seguido los caminos de todos los vientos. Era el dibujo a lápiz de una muchacha, de una chica. ¿Cómo lo he buscado? Dios mío, qué empeño he puesto en dar con él. Mis palabras hoy, o mi decir hoy, quiero la palabra, el término palabra, quiero respetárselo a Joan Margarit. Realmente son pocas, y si luego hay ocasión de decir algo que se considere oportuno, al hilo del acto lo iremos añadiendo. Pero en lo que quisiera incidir, que lo que a mí siempre me ha llegado de Joan Margarit, lo que hoy tengo ocasión, gracias a la invitación de Marta, de esta comparecencia, es que la palabra, el verso, la propia persona de Joan Margarit, son muy humanos, son tremendamente humanos. La lectura que yo he revisado estos días, y lo que no hubiera leído he hecho por entrar en ello. La asistencia en las ocasiones en que se me ha dado esa fortuna de asistir a una de las propias lecturas del poeta, como la que ha mencionado Marta, que se realizó en el Paraninfo de la facultad. Lecturas de poesía que eran como una glosa ya no solo de los poemas que leía, sino de tantas y tantas cosas del aprendizaje de la vida. Y junto a eso, yo no puedo presumir, sé que Marta ha estado mucho más cerca y en muchísimas más ocasiones cerca del poeta y de la persona de Joan Margarit. Yo solo puedo presumir de haber estado en 2 ocasiones cerca de él, con la palabra entre ambos, y alguien más, pero lo más que yo me atrevería a llamar como encuentros personales con él.
A mí personalmente, perdonad que en este caso el pronombre personal sea el del yo, siempre me han ofrecido, pero me lo han ofrecido como un regalo de esos que te ilumina, que te encuentra en ese momento de un moderno, muy moderno y muy comprometido humanismo. Y además lo que yo pienso que es una operación de equilibrio, quizá de arquitecto que seguro no andaba solo por el estudio, sino que andaba también por los andamios, se construye, como ha dicho Marta, a partir de la captación de momentos, de elementos, de puntos muy contenidos de lo más cotidiano. Y eso hace que realmente cuando el mensaje, merced a la lectura o con la voz y con la propia presencia de Marguerite, de Joan Marguerite, te alcanza, realmente es impactante, es de muchos rebotes que te llevan cada vez más hacia adelante. Yo por aquello de los vicios del profesor, que por más que te jubiles y por más que te concedan un honorífico, que lo que permite es que sigamos todos los amigos en contacto, decía que por aquello de los hábitos que acaban por ser vicios y hasta, no quiero decir defectos, pero sí repeticiones de quien ha sido profesor, disculpad, he estado revisando, digamos, pues a lo que son voces autorizadas sobre la poética de Marguerite, y con unas u otras palabras se suele denotar el nivel de autoexigencia del poeta, con lo que al fin y al cabo era suyo, pero de exigencia consigo mismo y una exigencia con ese entorno que él va definiéndonos, quería decir, que realmente nos exige también acercarnos con un nivel de emoción, pero de emoción que no deja de lado la seriedad. Una autoexigencia que desde luego no se concede a sí mismo, y creo que eso nos tiene que contagiar a quienes nos acerquemos a su poesía, ningún tipo de concesiones. Y eso quisiera decir, quizá por las lecturas de estas dos últimas semanas, y yo estaba todavía cerquita del mar, como pienso todos los años que el verano va a durar siempre. Yo ahora, y perdonad el tono de coloquio, ya he pasado al tú, incluso la indumentaria para hoy, yo ahora voy cara a mi catarro del Pilar, que yo digo siempre, porque me empeño en seguir vestido de verano y hasta con sandalias hasta mediados octubre, pues digamos que el no hacer esas concesiones y que realmente tengamos que partir ese nivel de exigencia no hace de su poesía una poesía necesariamente compleja o necesariamente hermética, lo cual no quiere decir que no sea tremendamente rica, y todo eso creo que sí que lo podemos detectar, o dependerá de cada lector, desde una contención expresiva que yo creo que es, Marta, tú también has hecho alusión a algunos momentos tuyos primeros de encuentro con el poeta, y en primer caso con la poesía del poeta, del lírico, que es una contención expresiva que hace que realmente los elementos estén ahí, queden ahí y perduren ahí, para que en cada ocasión podamos tomarlos y reconstruir todo lo que
nos puede alcanzar. Y ahí es donde yo entiendo que anima y ayuda y es uno de los grandes puntales de un moderno y, repito, comprometido humanismo del que vamos estando cada vez más necesitados, aunque entendemos que necesidad de la condición humana en ese sentido siempre la ha habido. El segundo poema es Dona de Primavera, del poemario Edat Roja. Darrere les paraules només et tinc a tu. Trist el qui mai no ha perdut per amor una casa. Trist el qui mor envoltat de respecte i prestigi. Jo em crec el que passa en la nit estrellada d'un univers. Mujer de primavera, tras las palabras tan solo te tengo a ti. Triste aquel que nunca ha perdido por amor una casa. Triste quien muere rodeado de respeto y de prestigio. Yo me creo, o en lo que creo, es en lo que pasa durante la noche estrellada de un verso. Muchas gracias a Joan, Margarit, a Marta y a todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a tú, Juan. Bueno, y continuamos con la lectura en este caso, en este primer bloque, de profesores que se han acercado a la obra de Joan Margarit desde los idiomas que ellos imparten, desde esas nuevas realidades, como he comentado antes, esa nueva recreación de los versos de Joan Margarit. Así que empezamos con Alba Edith Villanueva, compañera además de departamento del área de filología, bueno, de rumano, y nos leerá su traducción al rumano de la poesía de Margarit, también en castellano, que no haya miedo. ¿Esto está encendido? Sí, se me oye. Vale, gracias, Marta, por organizar este homenaje tan necesario al gran poeta que fue Joan Margarit y también por darme la oportunidad de estar aquí una vez más homenajeándolo y pudiendo pues, leer su texto en rumano. Ocean, am întâlnit-o pe faleză. Vin aici că să mă uit la mare, mi-a spus. M-am întors acolo. În strigatele pescarușilor aud glasul unei femei. Vin aici că să mă uit la mare. În fața valurilor o repet, în gând și pentru nimeni. Océano. La encontré en el paseo de la playa. Vengo aquí a ver el mar, me dijo. He vuelto allí. En el graznar de las gaviotas oigo la voz de una mujer. Vengo aquí a ver el mar. Delante de las olas lo repito, adentro y para nadie. Muchas gracias, Alba. Continuamos con Gergő Tóth, lector de húngaro, además lengua muy próxima también, geográficamente hablando al rumano. O sea que esto ha sido imprevisto, ha sido simplemente orden alfabético, pero Gergő Tóth, tu traducción para el húngaro. Önmagam. A végén mihez kezdjünk a szavakkal? Ha magamra akarok lelni, nem kereshetek máshol, mint két helyen. A gyermekkoromban, s most, hogy öreg lettem. Ott, hol az éjszaka tiszta és hideg, mint a logikai alapelvek. Az élet többi része zűrzavara mindannak, amit nem értettem. A megcsömörlött szexuális kételyek, az értelem hasztalan felvillanásai. Együtt élek a szomorúsággal és a boldogsággal, könyörtelen szomszédok.
már közeleg az én igazam. Kegyetlen és egyszerű, mint a vonatok, amik gyermekként játszva a peronokon közvetlen mellettem haladtak el. Identidad. ¿Qué hacer con las palabras al final? Solo puedo buscar para saber qué soy en la infancia y ahora en la vejez. Ahí es donde la noche es fría y clara como un principio lógico. El resto de mi vida es una confusión por todo aquello que nunca he comprendido, las tediosas dudas sexuales y los inútiles relámpagos de la inteligencia. Debo convivir con la tristeza y la felicidad, vecinas implacables. Se acerca la última verdad, durísima y sencilla, como los trenes que en la infancia, jugando en el andén, me pasaba rozando. Toda gran parte de la obra de Margarit se construyó a raíz de esa verdad que se iba acercando, esa certeza de la verdad y esa aceptación de la propia verdad, que al fin y al cabo es la plenitud de vida. Y para terminar este primer bloque de profesores, quería presentaros a Johanna Volksmayer, profesora de alemán, y que además leerá un poema muy adecuado para lo que tú impartes realmente, la profesora de alemán además. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Marta, por brindarme la oportunidad de compartir este momento tan bonito con todos vosotros. Voy a proceder a leer el poema La profesora de alemán. Die Deutschlehrerin. In jenem Nachkriegslyzeum musste ich wohl ein wenig Griechisch gelernt und mir etwas Halbwissen über die Klassiker angeeignet haben. Aber wenn das Lernen an sich schon schwierig war, so hatte doch nichts weniger Zukunft als das Deutsche, verschüttet unter den schwarz-grauen Trümmern Berlins im Schnee. Meine Sprache war eine Verfolgte und die ihre eine Besiegte. Als ich das kleine Klassenzimmer des Chalets betrat, in dem das Lyzeum untergebracht war, traf ich sie auf Knien an. Sie putzte neben sich einen Kübel dem Boden und sprach mit sich selbst. Ich kann kein Deutsch und überhaupt habe ich all diese Leute nicht in bester Erinnerung, aber ihren Schmerz habe ich nie vergessen. Jetzt, da ich mir bewusst werde, wer ich bin, fühle ich auf kalten Bodenfliesen meine Knie, während ich das Gestern auslösche, so wie sie es getan hat, mit dem roten Rand des Mosaiks. La profesora de alemán. En aquel instituto de posguerra debí haber aprendido algo de griego y adquirido un barniz sobre los clásicos, pero si aprender algo era difícil, nada tenía aún menos futuro que el alemán, cubierto por negruzcos escombros de Berlín bajo la nieve. La mía era una lengua perseguida y la suya una lengua derrotada. En una aula pequeña del chalet donde estaba instalado el instituto, al entrar la encontraba de rodillas, fregando junto a un cubo, hablando sola. No sé alemán y en general no tengo buen recuerdo de toda aquella gente, pero no olvidé nunca su dolor. Ahora que paso cuentas con quien soy, siento en frías baldosas mis rodillas, mientras borro el ayer como ella hacía con la roja cenefa del mosaico. Gracias. La suya era una lengua perseguida, efectivamente, y de hecho es muy interesante. Os animo a... Él hizo muchas entrevistas, tanto en radio, televisión como en prensa, y es muy interesante cuando él se refiere específicamente al nacimiento de la lengua catalana como lengua de creación y también a la lengua castellana, ¿no? El catalán durante el franquismo, una lengua evidentemente perseguida, y de repente, ¿no?, él comentaba en alguna entrevista, no recuerdo ahora bien dónde, que bueno, pues como que a base de golpes le entró la lengua castellana, ¿no?, y que después ya no se quiso desprender de ella.
y esa integridad lingüística y esa riqueza lingüística y esa capacidad, como os he comentado antes, de crear nuevos espacios y nuevos lugares para la creación y el decir, lo acompañó durante toda la vida, ¿no? Esa convivencia de idiomas y de reescritura, nunca de traducción, sino de reescritura. El siguiente bloque es el que os he comentado antes, que digamos que era el que quería reivindicar, que siempre suele ser la parte más silenciada en la vida que tenemos en general, ¿no? En la parte de los alumnos. Él, que fue un gran profesor, que además transmitía de una manera profundamente hermosa. Cuando tuvimos la suerte de tenerlo en la universidad se notaba esa cercanía, esa manera de ese conocer muy bien ese idioma para acercarse al alumno. Pues ahora pues, les toca la intervención a alumnos, exalumnos y alumnos míos de lengua catalana, a los que de nuevo les agradezco enormemente que estén aquí y que espero que esa lengua perseguida deje de ser perseguida o que vosotros la persigáis y que os acompañe siempre, y que el descubrimiento de Joana, de Estació de França, de Animal de Bosc o de Misteriosament Feliç, pues que siempre seáis misteriosamente felices con el aprendizaje, con ese lugar para crearos, y que sois el presente, pero también sobre todo el futuro. Así que muchísimas gracias. Empezamos con la lectura de Mar Cardona. Ella parte con ventaja porque además es bilingüe, alumna mía de este año, así que Mar, cuando quieras. Ellos además leerán 3 poemas en catalán. Buenos días. A continuación voy a leer 3 grandes poemas de este maravilloso autor homenajeado. Se titulan Separat, No llencis les cartes d'amor i Dies d'abril. Muchas gracias. Separat. La casa dona un carrer, on no m'espera ningú. Aquí, sense tu, un estrany. Aquí és on m'he extraviat, sense mi passeig on tu. La meva ombra és un error que ve dels llocs més gelats, el teu cor, les teves mans. Per això me'n vaig anar. La vida desconeguda l'he viscuda sense tu al teu costat. No llencis les cartes d'amor, elles no t'abandonaran. Passarà el temps, s'esborrarà el desig. Aquesta fletxa d'ombra i els rostres sensuals, intel·ligents, bellíssims, s'ocultaran en un mirall dins teu. Cauran els anys i avorriràs els llibres, davallaràs encara i perdràs fins i tot la poesia. El soroll fred de la ciutat als vidres anirà esdevenint l'única música i les cartes d'amor que hauràs guardat en la teva última literatura. Y el último, titulado Días de Abril, empieza así. Els ocells d'aquella primavera és el que escolto ara en el meu silenci, pendents de canviar cants per llàgrimes. El taüt i el cant dels ocells, no puc separar des de llavors. No em nodreix ja la intel·ligència, que prefereix l'hivern amb els seus tolls gelats, cares grises i suaus pel fred. Els camps que semblen estar morts, els avers que callen pels anys, que han transcorregut ja sense Nadal, perquè seria encara molt més trist cantar nosaltres sols les cançons. El pensament, el que deslloriga en la foscor de la passió i el sexe, no ha trobat la pau fins a la senectut. És la impotència la que ens socorre, la qual, fent impossible ja el futur, salva el meu present, dignifica l'ahir. Muchas gracias y ha sido un placer participar en este gran homenaje. Moltes gràcies, Mar, moltes gràcies per la teva lectura tan bonica. Bien, continuamos con otra alumna, en este caso del año pasado, bueno, de hace unos meses, aunque bueno, con esta situación ya no sé la sensación del tiempo, un temps on vull tornar, pues estamos, no sabemos bien a qué tiempo en este caso queremos volver. Es María Morales Mosquera.
Hola, yo voy a leer 3 poemas muy cortitos. El primero se llama Com les gavines. Creuant els temporals, s'aprèn a planejar, sobrevolant la vida, avançar fent servir la violència del vent, com les gavines. El segundo, brindis. Més junts del que ningú no sabrà mai, alcem les 2 copes. Veiem la nostra llum, cadascú als ulls de l'altre. Un home i una dona, en un instant, poden equivocar-se, però l'instant no tornarà mai més. I l'último, albada. Encara no és de dia, surten del niu i canten. Els de la culpa ho fan ocults i des de lluny. Els de la veu més clara són els de la tristesa. Els de la solitud, que canten per amor, no canten per ningú. Se sent, fort i proper, el cant dels que no hi són. Gràcies. Muchas gracias, María. Y continuamos con otro exalumno. Las dos llegamos a la par a la Universidad Complutense, así que David Rey. Buenos días, muchas gracias Marta y muchas gracias a todos. Bueno, voy a leer 3 poemas como el resto de alumnos y el primero se llama Casa de Misericordia. El pare afusellat, o, com el jutge diu, executat. La mare, la misèria i la fam, la instància que algú li escriu a màquina. Saluda al vencedor, segundo año triunfal. Solicito a vocencia deixar els fills dins de la Casa de Misericòrdia. El fred del seu demà és en una instància. Els orfenats i hospicis eren durs, però més dura era la intempèrie. La verdadera caritat fa por. És com la poesia. Un bon poema, per val que sigui, ha de ser cruel. No hi ha res més. La poesia és ara l'última Casa de Misericòrdia. El segundo se llama Visites d'obra. Durant tants anys he començat el dia en l'ordenat desordre de les obres. Davant de casa en comencen una. La contemplo amb freqüència. Recordo com s'anava fent de dia, entremig de l'estrèpit, dels discos en tallar planxes d'acer i el so ultrajant que té el martell mecànic. Perforar i trencar per construir. Aquesta música contemporània de la destrucció justificada. Després de la visita, buscava un bar on estar sol, salvat del soroll però dintre del soroll, amb l'àngel gris d'unes estructures vidres. El cel de formigó en els suburbis, húmid, sempre endurint-se, tot el ferro rovellat, laboral, una tendresa que sento encara quan pedrega el temps als vidres de la meva intimitat. La vida acaba com comencen les obres, perforar i trencar per construir, una destrucció justificada. Y el tercero y último se llama Un pobre instant. La mort no és més que això. El dormitori, la tarda lluminosa a la finestra, el radiocasset a la tauleta, tan aturat com el teu cor, amb les cançons cantades ja per sempre. L'últim sospir que has fet roman encara suspesa dintre meu. No deixo que s'acabi. Saps quin concert és el proper, Joana? Sents com juguen els nens al pati de l'escola? Després d'aquesta tarda, saps com serà la nit de primavera? Vindrà gent i la casa encendrà tots els seus llums. 2 de juny del 2001. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, David. Además, has leído el primer poema, que creo que también que es un principio, una poética como tal del propio Joan Margarit, él que nació en el año 1938, en plena Guerra Civil Española, y que esa memoria de la guerra, de la destrucción, de la miseria que cayó además sobre este país, lo acompañó siempre, ¿no? Y cómo la poesía puede ser un refugio ante la intemperie. Muchas ocasiones siempre hemos tendido a decir de manera muy superficial los eternos tópicos, ¿no? De la escritura como reparación o como desahogo, pero yo creo firmemente que el acto de escritura como tal
puede acotar el dolor, y en el momento que acotamos el dolor podemos nombrarlo y podemos superarlo o podemos soportarlo, mejor dicho, ¿no? Y sí que puede convertirse en un lugar, en un refugio contra la intemperie, una intemperie que en este país fue histórica, fue ideológica, fue política y fue también lingüística, ¿no? En este caso. Así que la poesía es la última casa de misericordia, quién sabe. Y ya para terminar este primer grupo de alumnos, también tenía que darle la bienvenida a otra alumna del año pasado, a Carmen Rodríguez Osorio. Buenos días. Yo leeré 3 de los poemas que más me emocionan y me conmueven de Joan Margarit. El primero és Súplica. D'aquest matí d'hivern, amable i tevi, per favor, no te'n vagis, i queda't submergida en aquest pati, com un naufragi, dins la nostra vida. Entre el jurell i els testos d'espidistres de fulles verdes, amples i romàntiques, per favor, no te'n vagis, no te'n vagis. Tot està preparat perquè tu hi siguis, doncs queda't, per favor, i no te'n vagis. Digue'n si te'n recordes. Necessito unes paraules amb la clara i fonda veu de l'absència per preguntar-te pel teu fugaç triomf sobre el mai més. Però calles. Descanses al passat, aquest llit de tristesa fulgurant. I així has anat tancant-te en la poncella de la fosca durant aquests 8 mesos, fins que ara, horroritzada per la llum, sorgeix aletejant la papallona pàl·lida, furiosa de l'amor. Però si estàs morint-te, encara vius, i faig esclatar l'última alegria del teu rostre cansat amb les petites mans entre les meves. Morir-se encara és viure, em repeteixo. D'aquest matí d'hivern, amable i tevi, per favor, no te'n vagis, no te'n vagis. El siguiente es Final de día. Ara que només ets un pètal dins de l'ambra del no-res, ha d'haver-hi algun lloc on estar junts, més junts que mai. Potser en aquest reducte dels poemes. Doncs, què són si no poden salvar-te de l'oblit? Per si t'acostes a llegir-los, deixo de nit el llibre obert damunt la taula. Y el tercero y último es Piscina, que he de decir que es mi poema preferido del poeta. No tenia por de l'aigua, sinó de tu. Era la teva por que em feia por, i el lloc fondo on no es veien les rajoles. M'hi vas arrossegar. Recordo encara la força dels teus braços obligant-me mentre intentava d'abraçar-me a tu. Vaig aprendre a nedar, però més tard, i molt de temps, vaig oblidar aquell dia. Ara que ja no nedaràs mai més, veig l'aigua blava immòbil davant meu i comprenc que eres tu el que t'abraçaves a mi per intentar creuar aquells dies. Gràcies. Gracias, Carmen. Y hemos coincidido porque, bueno, en mi caso Súplica, el primer poema que has leído, es de los que más me han impactado siempre, de su libro Joana. Joana es una presencia que acompaña gran parte de la obra de Joan Margarit, es su hija. Bueno, nació con un síndrome que la hizo dependiente durante los pocos 30 años de vida que pudo vivir. Ella finalmente murió de cáncer, de otra enfermedad, pero la presencia de Joana es constante. Y esa certeza de esa verdad, como el poema que había leído antes nuestro compañero Gerge, de esa verdad, de esa pérdida, pero cómo se intenta siempre la voz poética, y en este caso el padre, que sabe que va a perder a su hija, aferrarse a este último instante de vida, ¿no? Ese agujero del mai més, ¿no? que él define a Joana, ese nunca más, pero que si te estás muriendo, aún vives. Entonces, en ese aún vivir, construye ese Joana, y construye, yo creo que Joana sigue apareciendo en libros posteriores, incluso después de la muerte de Joana. Es decir, ese mai més yo creo que se convierte en un sempre, en un siempre.
Y ya, bueno, la última parte de este acto pues está dedicado a poetas y amigos de Joan Margarit, y quería agradecerle personalmente de nuevo tanto la presencia de José Cereijo, de Javier Lostalé y de José Luis Morante, que tuvieron la suerte de poder conocerlo, de poder leerlo, evidentemente, de poder compartir esa pequeña intimidad donde también se crea la poesía, y que para nosotros pues es un honor y un verdadero lujo poder contar con vuestro testimonio y con vuestra lectura. Así que, como esto hemos seguido un riguroso orden alfabético, comenzamos con José Cereijo, poeta y amigo hace ya muchos años, así que... Bueno, se ha hablado aquí del aspecto humano, digamos así, de la poesía de Joan Margarit. Todos los tres poetas que vamos a leer a continuación tuvimos ocasión de conocerlo personalmente, aunque yo probablemente el que menos. Yo asistí a tres lecturas suyas, hablé algo con él cuando se terminó la lectura, pero no tuve más trato que este. Pero, por ejemplo, José Luis Morante, que luego intervendrá, que preparó una antología de su poesía, tuvo ocasión de hablar con él sobre esto y sobre muchas otras cosas a lo largo de años. Entonces, bueno, esto que decía del aspecto humano plantea una cuestión a la que yo quería aludir aquí brevemente, y es el hecho de que la impresión que da la lectura, incluso para una persona no acostumbrada a leer poesía, la lectura, decía, de Joan Margarit es de una perfecta naturalidad, como si estuviera simplemente hablando. No da la impresión de algo rebuscado, trabajado. Pero eso es siempre, en poesía, cuando se trata de auténtica poesía, una impresión engañosa. La naturalidad en poesía no es un punto de partida, es un punto de llegada. Es algo que se consigue a base de depurar y de saber muy bien lo que se quiere decir con cada palabra y darle el peso exacto dentro de un conjunto que tiene que estar muy bien preparado, muy bien calculado. Él, aparte de poeta, como es sabido, era también arquitecto y profesor de esa disciplina. Uno de sus libros, si recuerdo bien, se llama Cálculo de Estructuras, que era la asignatura que él impartía en la universidad. Y con el poema pasa un poco lo mismo, es decir, ese cálculo de estructuras en el caso de un edificio es importante para que no se venga abajo, para que se sostenga. Sin eso, el riesgo es que aquello, pues eso, se venga abajo y aplaste a quien pille, ¿no? Con un poema tiene que pasar un poco eso. Es una cosa que, digamos, está exenta en el papel, que muchas veces incluso en la poesía moderna es breve, pero tiene que sostenerse en sí mismo. Cada palabra tiene que tener una justificación en el conjunto del poema. Eso, que ya digo que en la poesía de Joan Margarit no es inmediatamente aparente por la perfecta naturalidad con la que se presenta, está, sin embargo, muy medido en cada caso, y eso se ve muy bien, por ejemplo, y esto enlaza con el otro tema de que se ha hablado aquí, cuando él traducía su propia poesía. Cuando le dieron el premio Cervantes, hubo gente, yo lo he visto en prensa, que discutió la oportunidad de ese premio no por la calidad de la poesía de Joan Margarit, que yo haya visto nadie discutía, sino por el hecho de que él escribía en catalán. Y el premio Cervantes es un premio, en principio, para literatura escrita en castellano. Él escribía el poema en catalán y a continuación escribía en castellano algo que más que una traducción en sentido estricto es una especie de recreación, porque no siempre dice literalmente lo mismo que dice en catalán. Y lo hace así no por capricho, él lo explicó en más de una ocasión, sino porque cada lengua es una manera, digamos, un poco diferente de referirse a la realidad, y la traducción literal muchas veces es infiel, muchas veces no dice lo que pretende decir la lengua original. Entonces esto él lo tenía muy en cuenta, con lo cual el poema escrito por él en castellano se puede decir que era un segundo original. Aparte de eso, yo creo que Cervantes de vivir hoy hubiera estado muy de acuerdo con que le dieran el premio, porque él habla muchas veces de la traducción, de la dificultad de la traducción y de lo importante, lo necesario que es conocer, si se puede, la lengua original. Por poner un ejemplo, y podría poner mil, en el Quijote se habla de cómo Don Quijote se encuentra con un grupo de pastores y pastoras que se proponen recitar, dice, una égloga de Garcilaso,
y otra de Camões en su misma lengua portuguesa. Cervantes era muy consciente de la dificultad del trasvase entre lenguas, él que conocía, por ejemplo, perfectamente el italiano, donde había vivido en Italia varios años, etc. Entonces, yo creo que él, de estar vivo hoy, no hubiera tenido ningún problema en que le dieran el premio Cervantes a Joan Margarita. Al contrario, yo creo que lo hubiera apoyado. Bueno, el poema que voy a leer es un poema que estaba tentado de no leer porque la primera alumna de las que leyó precisamente este poema, pero lo hizo en catalán. Entonces, bueno, yo lo voy a leer en castellano. El poema se entiende perfectamente todo lo que dice, como casi siempre pasa con la poesía de Margarit, con lo cual no necesitaría mayores explicaciones. Sí diré que habla de cartas de amor, y es difícil para alguien que sea lector habitual de poesía no recordar, leyendo un poema con esta temática, el famoso poema de Pessoa: todas las cartas de amor son ridículas, etcétera, etcétera, etcétera. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas, pero luego al final, después de varias estrofas hablando de esto, dice, pero quizá finalmente quienes no han escrito nunca cartas de amor son los que son ridículos. Sin embargo, el poema podría terminarse aquí, pero no se termina aquí. Hay una última estrofa que dice: las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículos. Quiero decir con esto que Pessoa no quiere terminar de esa manera, digamos, en lo más alto, sino que añade un final anticlimático que viene bien con el tono general del poema. No ese es el caso de Joan Margarit, que construye su poema de una manera completamente distinta, pero en este mismo poema se ve, y termino de hablar, que lo importante son sus palabras y no las mías, lo que se decía acerca de que la importancia que tiene lo vivido, lo vital, en la poesía de Joan Margarit. Aquí eso, en cierto modo, está expresado de un modo casi programático, ¿no? El poema, en castellano, dice así: no tires las cartas de amor, es el título. No tires las cartas de amor. Ellas no te abandonarán. El tiempo pasará, se borrará el deseo, esta flecha de sombra, y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti al fondo de un espejo. Caerán los años, te cansarán los libros, descenderás aún más e incluso perderás la poesía. El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música, y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, como siempre es un lujo escucharte, es un placer. Y continuamos con otras de las voces literalmente reconocidas, no solamente en el ámbito poético, también en el ámbito de la radio, al que le debemos tanto en el periodismo cultural, como es Javier Lostalé y su trabajo en la Estación Azul, en Radio Nacional de España. Así que muchas gracias, Javier, por estar aquí. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Tenemos aquí a José Cereijo, José Morante, el profesor que ha hablado al principio, y otros profesores, también algunos alumnos a los que yo no puedo superar en las cosas que han dicho. Yo tomé unas notas, como el título de este homenaje es Un tiempo al que deseo regresar, entonces recordé lo que escribe José Carlos Mainer de condensación y conciencia en el tiempo. Y esto está unido a algo que también se ha dicho esta mañana aquí, que es la memoria. Joan Margarit construye sus poemas como una morada que todos podemos habitar, y lo hace a través de la memoria iluminadora y desveladora. También se ha hablado de que era arquitecto, y es verdad que sus versos, y cito de nuevo a Mainer, son sillares de una fachada. Pero hablando de la memoria, recurro al propio Joan Margarit cuando dice que lo que se recuerda, aunque no sea cierto, es en cambio verdad, otra palabra que también ha sonado aquí esta mañana. Y la verdad, sigue diciendo Joan Margarit, es el objetivo profundo
de la poesía. Aunque luego añade que él desconfía del recuerdo como desconfía también del sexo, pero sin embargo, a pesar de desconfiar, le atan a la vida, lo atan a la vida ambos. También se ha hablado aquí de que su poesía es concisa, clara, lo que no impide pasar al otro lado de la realidad, porque la poesía, afirma el propio Margarit, nos proporciona un mayor orden interior frente al desorden de la vida. Y es, como aquí también ya se ha dicho, una casa de misericordia. Pero hay un último aspecto que está relacionado con el poema que voy a leer, que a mí me ha interesado mucho, y es cómo Joan Margarit pasa de lo concreto a lo abstracto. Él empieza a hablar nombrando las cosas casi, no de ninguna manera, pero podría ser una narración de una novela, incluso casi una narración periodística, no tanto, ya digo que no es así, pero tiene un aspecto narrativo, y luego de pronto, en los últimos versos, se eleva al plano ese abstracto que existe siempre en la poesía. Y ese plano abstracto resume, como una especie de relámpago, todo lo que ha dicho antes. Y hay un poema en donde esto está muy claro, que por eso lo he elegido, que es de su libro Se pierden las señales, y que se titula Gente en la playa. La mujer ha aparcado, baja y con lentitud saca del coche una silla de ruedas. Después coge al muchacho, lo sienta y le coloca bien los pies. Se aparta algún cabello de la cara y, sintiendo ondear su falda al viento, va empujando la silla en dirección al mar. Entra en la playa por el paso de tablas de madera que de pronto, a unos metros del agua, se interrumpe. Muy cerca, el socorrista mira al mar. La mujer alza al chico, lo coge por debajo de los brazos y camina de espaldas hacia el agua, mientras los pies inertes dejan 2 surcos en la arena. Ha llegado muy cerca de las olas y lo deja en el suelo para volver atrás a por el parasol y la silla de ruedas. Y aquí viene esa transición de lo concreto a lo abstracto, en el sentido de crear esa emoción que no tiene nombre. Estos últimos metros, los malditos, crueles metros últimos, estos te romperán el corazón. No hay amor en la arena, ni en el sol, ni tampoco en las tablas, ni en los ojos del socorrista, ni en el mar. El amor son estos últimos metros, su soledad. Bien, muchas gracias, Javier. Y bueno, ya para acabar el acto, vamos a cerrarlo con unas palabras de una persona muy cercana a Joan Margarit, al que le debemos una gran obra poética. Es el caso de José Luis Morante, pero sobre todo también la posibilidad de poder leer en la editorial Cátedra la edición de su obra, una antología maravillosa de Joan Margarit, y creo que era inevitable que estuvieras aquí, así que te agradezco enormemente que estés hablándonos desde la cercanía, desde la complicidad de su conocimiento. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco muchísimo a Poéticas de la Modernidad y a la Universidad Complutense de Madrid la posibilidad de hablar de un itinerario poético, pero sobre todo de hablar de un amigo, ¿no? Es verdad que terminar un acto tiene un riesgo claro, y es que muchas de las cosas que yo voy a decir ya las ha dicho la gente que me ha precedido, y naturalmente me alegra muchísimo
que Marta o Javier tengan la misma soltura poética con Joan Margarit que pueda tener yo mismo, ¿no? Yo quisiera ser breve, lo decíamos al principio, y la verdad es que cuando un profesor dice que quiere ser breve, todos los alumnos se asustan mucho, ¿no? Pero esta vez será verdad, porque realmente yo creo que he dicho siempre las mismas cosas de Joan y las seguiré diciendo, ¿no? Mi historia con Joan, si me permiten ustedes, brevísimamente, comienza en los años 90. Yo era un lector voraz de poesía y tuve la fortuna de conocer en un encuentro a dos poetas que también estaban enamorados de ese tipo de poesía que hace Joan Margarit, ¿no? Es Antonio Jiménez Millán, que es un traductor y un profesor de la Universidad de Málaga, y Manuel Lara Cantizani, que ya no está, que se fue muy pronto, pero que dejó un legado inolvidable en una colección que se llama Cuatro Estaciones, que está realmente siempre a disposición de todos porque es muy hermosa. Joan Margarit ha tenido en su poesía varias etapas y de esas etapas realmente tendríamos que hablar muchísimo tiempo, pero realmente no hay tiempo ahora y yo lo voy a resumir. Empieza hablando en castellano, tiene una primera etapa que concluye en crónica, después es una etapa de afinidad total con la lengua catalana, que está llena de reconocimientos y de premios, y por último adquiere la verdadera voz personal en los años 90 con libros como Edad Roja o Los motivos del lobo o Cálculo de estructuras, ¿no? Yo me enamoré de Los motivos del lobo, me enamoré de un poema que se llama Erizo de mar. Erizo de mar describía todo el paisaje moral que yo estaba viviendo en aquel momento. Decía, los erizos se pasan la vida construyendo una piel, una fortaleza, una muralla como las de Ávila, de donde yo soy, y cuando tienen construido todo el edificio se dan cuenta de una circunstancia. Tienen seguridad, pero la vida está fuera. En la vida es necesario el riesgo y eso invita a vivir e invita a la coherencia personal. A partir de esas lecturas coincidimos a principios del año 2000 o por ahí en Cambril y en aquel momento había una mesa formada por unos profesores maravillosos, Feliz Grande, José Corredor Mateos, Joan Margarit y otros autores que para mí eran emblemáticos, ¿no? Coincidimos todos en la comida, yo aproveché para tirar el anzuelo y decir a Joan que me gustaría muchísimo hacer una edición crítica, ¿no? Naturalmente yo no tenía ninguna esperanza en que el poeta me dijera sí, pero me dijo sí, me regaló el libro Joana, me invitó a comer, me regaló más libros y empezamos a trabajar en una edición crítica que costó muchísimo porque Letras Hispánicas cometía la impertinencia de publicar solo en castellano y no en ediciones bilingües. Hacía 30 años que no se publicaba un libro en edición bilingüe. Pero luego la gente de cátedra fue maravillosa, el libro fue creciendo y así nació una amistad entrañable porque Joan no admitía que nadie tradujera sus poemas. Como ha dicho Marta, Joan, o como ha dicho José Cereijo, Joan escribe en las dos lenguas a la vez. Y como escribe en las dos lenguas a la vez, él nunca ha visto los idiomas de este libro como una contienda. Es absurdo concebir la lengua no como un abrazo o no como un puente de cercanía, sino como un motivo de identidad periférica y cultural, tanto sea el centro como si es la periferia. Joan eso lo tenía clarísimo. Las dos lenguas de este libro son las dos orillas del mismo camino, que cada una tiene un paisaje y una singularidad. Tiene su flora y su fauna, pero caminan en la misma dirección. A mí esa enseñanza me pareció muy hermosa y la debemos aplicar a diario, ¿no? Y luego la otra gran enseñanza de la poesía de Joan es que ningún poema nace de un lugar distinto de la vida misma. Toda la poesía de Joan Margarit está contaminada, absolutamente contaminada, por la circunstancia histórica que vivió.
Él decía, en cada una de sus etapas, la asociaba a un momento histórico. Uno de sus grandes fortunas en el itinerario es la titulación de sus libros. Todos los libros son magia y todos esos libros dejan un legado moral importante. Por ejemplo, la última etapa, la vejez, él la asociaba con la posguerra. Decía que la vejez es un clima gris, una chimenea umbría, pero esa periferia siempre queda fuera. La verdadera intemperie es la que se produce por dentro. Joan, en el 2018-2019, empezó a percibir que alguien le llamaba y que le incitaba a la ausencia, pero él estaba asombrosamente feliz. Él sabía que cuando uno es coherente con su pasado y con su ahora, nunca se pierde la señal. Al final, cuando hablamos, me dejó unas cuantas balas de plata que explicaban esa felicidad. Esa felicidad está hecha de unas cuantas certezas que vienen bien como un paraguas abierto que sale a la lluvia. La poesía es la última casa de misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú no tienes nada, te queda la palabra. Blas de Otero decía lo mismo, lo dijo de otra manera, pero era el mismo esquema, la misma esencia de la frase, ¿no? La otra gran idea que tenía era que la existencia no depende de las circunstancias, sino que se va haciendo día a día. Y ese día a día concita una serie de logros de los que no podemos prescindir. Por eso hay muchísimas veces que calcular la estructura. Joan no creía en la inspiración romántica, hablaba muy mal de aquella gente que piensa que la poesía tiene un conato de trascendencia divina que llega de repente y como una mariposa se posa en el vuelo y queda ahí en la página. No, Joan tenía claro que en la vida, que en la existencia y en las palabras era necesario siempre el cálculo de estructuras. Por eso él se convirtió de un arquitecto-poeta a un poeta-arquitecto y concibió un plan de obra que al final siempre estuvo vivo. Él, hasta el final, siguió siendo un animal de bosque. Nadie domesticó su forma de entender el poema. Para él el poema es siempre la posibilidad de poner la razón al servicio de la emoción. Me ha gustado muchísimo escuchar a los alumnos de la universidad, porque, al contrario que los profes, ellos preservan intanta la emoción. Le decía a Marta que una de las cosas más bonitas que recuerdo es cuando Joan Margarit llegó a leer los poemas de Joana a Rivas, donde yo he trabajado como profesor. Las alumnas acabaron llorando a la mitad de la clase, ¿no? Pero aquello no era una cosa declamatoria, sino sencillamente era alguien que había conseguido filtrar la personalidad de Joana y hacerla suya. Por tanto, cuando acabamos la clase, agotaron la edición de Joana en el pueblo, la llevaron otra vez, fue Jesús Munarriz a llevarme Joana a Rivas, y la verdad es que el libro siguió teniendo vida durante mucho tiempo, ¿no? Porque todos los años volvíamos a leer ese libro. Concluyo con la felicidad de recuperar la voz de Joan Margarit. Cálculo de estructuras. Ya no viene a mi lado esta ciudad. No me hace compañía ni tampoco me protege del viento y de la lluvia. Aquello que pensaba que aprendimos, cálculos de estructuras, templos griegos, cuando la diagonal cruzaba el campo y yo estaba estudiando arquitectura, es un oficio de albañiles muertos y cimientos de niebla. También ella, la cálida muchacha que me amó, se ha convertido en una desconocida que contemplo tumbada en bañador en la fotografía de un jardín. Un deseo rebelde late triste y busco el rastro de algún otro amor en el camino de hoy. Entre estas piernas desnudas todavía me conduce cansado hacia el sueño.
De esta manera entro en la vejez. No parece haber cambios al principio, como una barca que al llegar a puerto ha apagado en la noche sus luces y el motor, pero en la oscuridad aún prosigue resbalando en silencio por el agua. A pesar de saber que recordar el sexo en solitario es morir solo, resiguiendo su cuerpo ya perdido, hoy calculo mi última estructura. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues de nuevo agradecer a todos y a todas vuestra asistencia. Muchas gracias a la Feria del Libro, por supuesto, por ofrecernos este espacio para rememorar esa memoria de Joan Margarit, poética, vital, personal y en todos los aspectos. Así que muchísimas gracias.